Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video video clase, vamos a estar aprendiendo, o mejor dicho, poniendo en práctica todo lo que ya aprendimos en teoría en la clase anterior, la gran clase anterior, que tuvo que ver sobre toda la parte de teoría de las indemnizaciones y de lo que en realidad vendría a ser la finalización de cualquier contrato de trabajo en todos sus tipos, ¿sí? Que vimos que había más o menos como 15 formas distintas por las razones por las cuales se puede terminar un contrato de trabajo. En este caso vamos a ver la práctica, ¿sí? En base a un ejemplo, a varios ejemplos, ¿sí? Vamos a estar viendo la parte del cálculo, ¿sí? Cuando una persona termina su trabajo, por la razón que sea, por la razón que sea, siempre se hace, en vez de una liquidación de sueldos normal, lo que se hace es una liquidación final, se dice, ¿sí? Liquidación final porque básicamente es el cálculo del último dinero que va a cobrar esa persona por estar trabajando en relación de dependencia con nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos directamente al primer ejemplo. Quería explicar que este video lo he separado en varias partes, esta clase, perdón, la he separado en varias partes, ¿sí? Y he unido muchas formas de, cómo es de finalización de contrato para explicarlo en tramos, ¿sí? Porque justamente tienen la misma forma de calcularse. Por ejemplo, en este mismo video vamos a estar aprendiendo cómo se calcula, con un ejemplo, la renuncia, el despido con justa causa, el despido, o sea, lo que sería el final del trabajo debido a la jubilación voluntaria que tiene el trabajador o la trabajadora, en base a lo que ya vimos en teoría en la clase pasada. Y por último, la jubilación intimada, ¿sí? Yo le puse así para abreviar, pero es el caso cuando el trabajador o la trabajadora llegan a cierta edad, ¿sí? Y por ende el empleador o la empleadora tienen derecho a decirle se terminó su trabajo, ¿sí? A partir de ahora tramita la jubilación y cuando te salga ya no trabajas más en nuestra empresa, ¿sí? Bueno, vamos con este ejemplo, pero ya les digo que todo lo que vamos a ver se cumple para estos cuatro, ¿sí? Bueno, el ejemplo dice que un tal Ubaldo, ¿sí? Un señor, actualmente cobra 50.000 pesos de sueldo básico en nuestra empresa. Le pagamos a su vez 1.000 pesos por antigüedad y 3.000 por el título, ¿sí? Bueno, y que este mes de septiembre del año 2020 trabajó hasta el día 20 de septiembre, ¿sí? Y luego renunció. O sea que a partir ya desde el 21, del día 21 ya no trabaja más, ¿sí? Ponemos acá como dato que había ingresado a trabajar en nuestra empresa el 1 de enero del año 2017, ¿sí? Y la mayor remuneración que ha tenido, básicamente decía, no solo en el último semestre, sino todo el tiempo, fue de 54.000 pesos, ¿sí? De lo que sería remuneraciones totales, ¿sí? O sea, sin todavía haber restado lo que serían los aportes como es jubilatorios, la obra social, todo eso, sin haberlo restado todavía. Y bueno, nos piden que hagamos la liquidación final. En este ejemplo, como ustedes verán, y de hecho se va a mantener en toda esta clase, no vamos a tener como es, horas extras, no vamos a tener ausencias por haber faltado, por no tener ganas de ir a trabajar, nada de eso. No, todo eso no vamos a tener, ¿sí? Eh, bueno, primero lo que hacemos es ponemos el sueldo básico, la antigüedad y el título y nos termina dando lo que sería un primer subtotal de las remuneraciones fijas, ¿sí? No hay nada de remuneración variable por el hecho de que les comenté, excepto, ¿sí? Excepto los 10 días que no vino a trabajar, ¿sí? Porque imagínense que trabajó 20 días, ¿sí? Este sueldo básico que está acá de estos 50.000, en realidad todos estos 54.000 corresponden a un trabajador que vino a trabajar todo el mes, ¿sí? Pero nosotros luego lo que hacemos es le restamos, ¿sí? No, dice ausencia por despido y en realidad sería ausencia por renuncia en este caso, ¿sí? No vino a trabajar y por ende no se lo pagamos, ¿sí? Entonces, en este caso son 18.000 pesos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más cómo fue
este cálculo. Tenemos aquí lo que se le paga es el sueldo proporcional, es decir, la parte del mes que verdaderamente trabajó. Entonces, nosotros hacemos el subtotal de las remuneraciones fijas, que si ustedes se acuerdan eran 54.000, ¿sí? Que era el básico, más el título, más la antigüedad, más la comisión, o sea, comisiones no, perdón, hasta ahí, ¿sí? Y eso lo dividimos por 30, ¿sí? La ley dice, bueno, no, el mes tiene 30 días, y listo, ¿sí? Entonces, lo dividimos por 30 independientemente de que este mes tenga o no tenga 30, ¿sí? Lo dividimos por 30, si fuera febrero también, ¿sí? Y eso me da que el valor del día normal nos da 1.800 pesos, ¿sí? O sea, cada día de trabajo son 1.800. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es este valor diario, ¿sí? De 1.800 pesos lo multiplicamos por 10, que son los 10 días que no vino a trabajar. El mecanismo es así. Nosotros al total del mes le restamos lo que no vino, ¿sí? Ese es el mecanismo. Justamente por eso en total le estamos restando 18.000 pesos, ¿sí? La segunda cosa que tenemos que hacer es tener en cuenta lo siguiente. Este trabajador, este trabajador debería cobrar, si estuviera trabajando todo el semestre, ¿sí? Tendría derecho a cobrar el aguinaldo, ¿sí? Lo que nosotros hemos ya visto en otras clases anteriores, ¿sí? De que el aguinaldo se paga en dos partes. Una parte se paga la mitad del año, que se paga de hecho el primer día de julio, ¿sí? Y después otra parte se paga al final de diciembre prácticamente, ¿sí? Los últimos días de diciembre, ¿sí? En realidad el 15 o por ahí, ¿sí? Pero en definitiva, como es para este trabajador en particular, tenemos que tener en cuenta que no estuvo trabajando todo el semestre. Entonces hay que hacer un aguinaldo, pero proporcional, ¿sí? Recuerden, como se paga cada 6 meses, nosotros calculamos desde la mitad del año hasta ahora, que sería hasta el 20 de septiembre, ¿sí? Entonces, la segunda mitad del año, o sea, el segundo semestre del año, arranca el 1 de julio. Entonces, el cálculo que hacemos es el siguiente. Los días trabajados del semestre, que en este caso son, si ustedes cuentan, son todo julio, todo agosto y hasta el 20 de septiembre, perdón, creo que había dicho julio. Hasta el 20 de septiembre tenemos 20 días, ¿sí? Por esa razón tenemos 30 más 30 más 20, ¿sí? Esos son los 80 que tenemos ahí. Y a eso lo dividimos por el total de días del semestre, que para hacerlo rápido hacemos 180, ¿sí? Un semestre tiene 180 días, la mitad del año, ¿sí? No es exacto esto siempre, o sea, es el cálculo rápido, ¿sí? Y bueno, a todo eso lo tenemos que multiplicar por la mayor remuneración del semestre, que como estaba en el enunciado son 54.000, pero lo dividimos por 2. ¿Y por qué lo dividimos por 2? Porque el aguinaldo siempre se paga, en Argentina, el aguinaldo se paga por mitades, ¿sí? Se paga la primera mitad el 1 de julio y la segunda mitad antes de que termine diciembre, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, nos da 12.000 pesos, ¿sí? Es un proporcional, justamente. Esos 12.000 los ponemos aquí, ¿sí? Porque le estamos agregando el proporcional del sueldo anual complementario. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Esta parte yo restaba los 18 porque no vino a trabajar por la renuncia, pero después le sumo estos 12.000, me termina quedando un 6.000 negativo, ¿sí? O sea que en lo que es la parte proporcional, perdón, la parte variable de las remuneraciones me da negativo. Pero no importa, yo tenía 54 acá, así que en definitiva termina quedando más. Si yo hago la suma de estas dos cosas, 54.000 menos los 6.000 negativos estos, me da 48.000, ¿sí? Por ahora. Ahora, a esta parte yo le tengo que restar aquello que ya aprendimos en las primeras clases de liquidación de sueldo, que son los aportes del trabajador o la trabajadora, ¿sí? Se los restamos y me termina quedando 39.840, ¿sí?
En toda esta parte yo no voy a hablar de las contribuciones patronales, o sea, las que tiene que pagar el empleador o la empleadora, para no complicarlas. Pero uno obviamente esto lo tendría que calcular, ¿sí? Tiene que hacer las detracciones y demás y tiene que pagarlo aparte, ¿sí? Se le paga al Estado. Pero bueno, en definitiva hasta ahí llegamos a 39.840. ¿Se terminó ahí? No. Porque si bien un trabajador que renuncia en principio no tiene derecho a indemnización, sí tiene derecho a cobrar estos proporcionales porque se está yendo, ¿sí? En este caso le faltan las vacaciones no gozadas, ¿sí? Si él se hubiera quedado hasta el último día de diciembre, tendría derecho a cobrar las vacaciones completas que le corresponderían por haber trabajado todo el año, ¿sí? Eh, Debería poderse habido tomar esas vacaciones, pero en este caso no se va a tomar esas vacaciones, así que se las pagan antes de que se vaya y listo. ¿Mm? Bueno, en ese caso el cálculo tiene en cuenta un año entero, ¿sí? O sea, la parte del año que trabajó respecto del año entero, ¿sí? Esa es la proporción que se calcula. En este caso, bueno, ustedes saben que las vacaciones, cada día de vacaciones, para la ley, como es el total del sueldo dividido 25, ¿sí? Es un poco más de un día de trabajo normal, en realidad. Un día de vacaciones nos pagan más que un día de trabajo normal. Entonces, por eso arranca así la fórmula. Luego, esto lo multiplicamos por la cantidad de días de vacaciones según la antigüedad. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, yo no sé si se acuerdan que en una clase hace varias semanas, ¿sí? Que vimos esta tablita que en realidad está expresada en el artículo 150 de la Ley de Contratos de Trabajo, ¿sí? Que dice que dependiendo de la antigüedad que tenga cada empleado o empleada, ¿sí? Le corresponden diferentes días de vacaciones, ¿sí? Entonces, habiendo ya recordado esa tablita, ¿sí? Tenemos en cuenta que este trabajador, no sé si se acuerdan que decía que empezó a trabajar el 1 del 1 del 2007, ¿sí? Yo tengo que calcular a ver cuántos años de antigüedad tiene. Y bueno, en ese caso yo hice el calculito, ¿sí? Y sería 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? Hasta ahí tiene 13 años. Y además tiene todos los meses ¿cómo es? Del 2020, ¿sí? Que serían los 9 meses de 2020, más o menos, ¿sí? O sea que son 13 meses y, perdón, 13 años y mucho más, ¿sí? Pero en esta tablita, en definitiva, nos dice que si tiene entre 10 y 20 años, ya le corresponden 28 días. Así que directamente no vamos a profundizar mucho más, ¿sí? Pero en definitiva ya le ponemos 28 días. ¿Mm? Y por último, ahí hacemos el cálculo de los días trabajados del año respecto de los días totales. Bueno, ¿cómo es esto de los días trabajados? Desde el 1 de enero, ¿sí? De este año hasta ¿cómo es? Hasta el 20 de septiembre, que es el día que ya termina de trabajar, hay 260 días, ¿sí? El cálculo, para hacerlo rápido, son, ¿cómo es? 8 meses, ¿sí? 8 meses por 30, vamos a hacerlo acá. 8 meses por 30, hasta ahí son 240, que eso sería hasta el 1 de julio, perdón, hasta el 1 de septiembre. Tenemos que agregar los 20 días de septiembre, ¿sí? El total de eso nos da 260, ¿sí? Dividimos por 360, que es el total de días del año contable, ¿sí? Y nos da 43.680, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ponemos los 43.680 y básicamente ese es el último concepto, porque después lo que tengo que hacer es sumar todo, ¿sí? Tengo que sumar todo lo que fui teniendo y quiere decir que esta persona que renuncia, ¿sí? En vez de cobrar solamente, como es los 39.000 y demás, se lleva un poco más de dinero porque le corresponde cierto valor, ¿sí? Bueno, eso es un poco todo, como es de esta parte. Ustedes podrán ver, si bien está
redactado distinto, ¿sí? Porque en este caso un despido con justa causa es diferente. Es el caso de que echan a un trabajador, pero porque se mandó alguna macana grave a tal punto que no le corresponde indemnización, ¿sí? Más allá de la redacción, que ustedes después la van a poder ver, me refiero a mis alumnas y alumnos que van a tener este archivo, ¿sí? La pueden leer con más tranquilidad. El valor es exactamente igual, ¿sí? El valor final es exactamente el mismo. Lo mismo sucede ¿cómo es? Una persona que decide jubilarse, ¿sí? En este caso es la señora Dominga, que cumplió 60 años y ya tenía los 30 años de aporte y decide, decide jubilarse. De nuevo, el enunciado es un poco diferente, pero el valor final es el mismo, ¿sí? Esta señora a partir de ahora empieza a cobrar la jubilación y ya no trabaja más, ¿sí? Y por último, tenemos el otro caso que es una jubilación intimada, así que yo ya les había explicado, ¿sí? En Argentina ahora, al día de hoy, porque esto cambia, son 70 años, ¿sí? Cuando una persona llega a 70 años, ¿sí? El empleador puede pedirle, intimarle, solicitarle al empleado, al trabajador o a la trabajadora, que inicie los trámites jubilatorios. Cuando se cumplen, cuando se terminan esos trámites jubilatorios que son largos, ya deja de trabajar en la empresa este ex empleado o empleada que ahora es jubilado, ¿sí? Pero de nuevo, el valor final es el mismo, ¿sí? Así que no les quiero complicar explicando de nuevo todo lo mismo, ¿sí? Ustedes van a poder tener entonces el ejemplo y a su vez la explicación de cómo llegué a cada valor, ¿sí? Así aprenden a través de la ejemplificación. Bien, los dejo, espero que les haya gustado. En los siguientes videos vamos a estar abarcando otras causales de finalización de contrato que a su vez dan otros valores y se calculan de otras maneras y aparecen más indemnizaciones, ¿sí? Les dejo un saludo grande, nos estamos viendo, chao, chao.